En la vibrante atmósfera de Cartagena de Indias, allá por el año de 1860, el destino, con su peculiar e ineludible designio, tejió la intrincada trama de una existencia singular. Una muchacha desprovista de linaje, huérfana de un apellido resonante que la respaldara en el rígido entramado social de la época, fue asignada como doméstica a la residencia más influyente y opulenta de la urbe amurallada. No se trataba de una mera transacción laboral, sino de una entrega, un movimiento calculado dentro de un ajedrez donde las piezas humanas eran intercambiables, sujetas a la voluntad de terceros. Su arribo a aquel imponente solar no despertó expectativa alguna. Su posición, su historia personal, su ausencia de raigambre, la condenaban a la insignificancia más absoluta. Se esperaba de ella una presencia discreta, casi imperceptible, una obediencia incondicional y la sumisión intrínseca a su condición de sirvienta. La gran casa Arboleda, bastión de abolengo y tradición, recibiría a esta nueva empleada como una sombra más entre sus amplios muros, sin presentir el cataclismo silencioso que su llegada traería consigo. En la compleja jerarquía de aquella sociedad colonial, el valor de un individuo se medía por la sonoridad de su nombre y por la extensión de su genealogía. Y ella, una joven anónima, no poseía nada de ello, solo una voluntad férrea y un espíritu indomable que aún no había encontrado su cauce para manifestarse plenamente, lo que escapaba a la limitada percepción de la élite cartagenera, a la sagacidad de los mayordomos y a la malicia soterrada de otras empleadas. Era la capacidad intrínseca de aquella mujer para trascender su humilde procedencia. Su figura, aparentemente insignificante, destinada a la invisibilidad en los corredores y aposentos, ocultaba una resiliencia inquebrantable y una quietud profunda. Nadie pudo anticipar que esa doncella de semblante discreto, de movimientos casi etéreos, poseería la fuerza inaudita para reconfigurar el destino de una estirpe entera, una familia sumida en un luto perpetuo y carcomida por el desprecio, tanto propio como ajeno. La casa Arboleda, con su historia grabada en cada piedra, se había convertido en un monumento al dolor, un lugar donde la alegría era una quimera y el afecto, un recuerdo lejano y doloroso. El desdén se palpaba en el aire viciado de los salones, una atmósfera densa que oprimía el alma de sus habitantes hasta el ahogo. Pero la recién llegada, con su presencia serena, estaba destinada a desmantelar esa muralla emocional, a insuflar vida donde solo existía la languidez de la pérdida. Era una ironía cruel del destino. La persona menospreciada, la que nadie consideraba, sería el catalizador de una metamorfosis radical y profunda. Su aparente pasividad era una armadura, su silencio, una fortaleza interior inexpugnable. Y su humildad, lejos de ser una debilidad, se convertiría en la virtud que desafiaría las convenciones y redefiniría los límites de lo posible en aquel universo regido por la alcurnia y el protocolo inquebrantable. Así, bajo el mismo techo de tejas centenarias y muros robustos, dos realidades diametralmente opuestas coexistían en una fricción apenas perceptible, como universos paralelos condenados a nunca cruzarse. Por un lado, se extendía el ámbito de la autoridad indiscutible, del dominio absoluto, encarnado en los señores de la casona, cuya palabra era ley y cuya voluntad, el único compás que guiaba cada acción. Era un universo de privilegios ostentosos, de decisiones irrevocables y de un poder que se ejercía sin réplica ni cuestionamiento alguno. Por el otro, se desarrollaba la esfera de la obediencia ineludible, de la sumisión incondicional, representada por la extensa servidumbre, cuya existencia se definía por el servicio y cuyo propósito se limitaba a ejecutar órdenes, sin voz ni voto. Era un cosmos de anonimato, de deseos acallados y de una labor constante que rara vez encontraba reconocimiento o gratitud. Estas dos órbitas, aunque intrínsecamente ligadas por la necesidad mutua, parecían condenadas a jamás converger en un punto de igualdad o entendimiento genuino.
Sus trayectorias eran paralelas, sus interacciones superficiales, un mero roce mecánico en el engranaje de la vida diaria, sin emoción ni conexión verdadera. La barrera invisible de la clase y el estatus se erigía infranqueable, dictando cada mirada, cada gesto, cada palabra no pronunciada. El patrón y el sirviente, el señor y la criada. Un abismo social que parecía insalvable, una dicotomía que modelaba cada interacción dentro de la suntuosa morada. La casa, en sí misma, era un reflejo de esta polaridad, con sus espacios definidos y sus reglas inquebrantables. Cada rincón un testimonio de la separación de mundos y destinos. Sin embargo, esta aparente inmutabilidad, este delicado equilibrio de poder y sumisión, estaba a punto de fragmentarse en mil pedazos por un suceso tan trivial como inesperado. En medio del silencio sepulcral que solía reinar en la casa arboleda, un llanto infantil, agudo y persistente, se alzó de repente, rompiendo la calma con una desesperación conmovedora. Era el sollozo descontrolado de un niño de corta edad, un lamento que había perseguido a la familia durante meses, una señal ineludible del profundo dolor que habitaba la morada y la consumía lentamente. Pero, contra todo pronóstico, cuando cada intento de consuelo había fracasado, cuando las nodrizas habían desistido una tras otra y los miembros de la familia se habían rendido ante la imposibilidad de calmarlo, fue ella, María del Rosario, la humilde y recién llegada sirvienta, quien logró apaciguar la tormenta. Su sola presencia, su gesto apacible, su voz apenas susurrada, bastaron para callar los gemidos más intensos del infante. En ese instante fugaz, pero cargado de simbolismo, las estrictas jerarquías y las barreras sociales se desvanecieron como niebla matutina. Todo lo que se había considerado inalterable, toda la estructura de poder y sumisión, se desmoronó por completo. La fragilidad de una vida diminuta, desvalida y sufriente, fue el catalizador que expuso la vulnerabilidad de un sistema que se creía impenetrable. Fue un quiebre en la lógica establecida, una rendija por la que la humanidad más pura se coló, demostrando que el afecto sincero podía trascender cualquier convención o protocolo. La desesperación del infante se convirtió en el eslabón inesperado que unió dos mundos que se habían creído irreconciliables, inaugurando una era de cambios impensados en la venerable casona. Para más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a Grietas EL Corazón. El hito de ese momento trascendente, cuando un simple acto de compasión logró lo que la riqueza y el poder no habían podido, abrió un torbellino de interrogantes profundos y reveladores. ¿Cuál era el verdadero alcance de una promesa forjada en la penumbra de una habitación, en la quietud de la noche, lejos de los ojos curiosos y los juicios severos de una sociedad opresora? ¿Podría un pacto de afecto, nacido de la necesidad más elemental de un alma inocente, desafiar las rígidas estructuras y las arraigadas expectativas de una comunidad entera? La pregunta resonaba en los silencios de la casa, una incógnita sobre la fuerza de los lazos invisibles que se gestaban. Y aún más crucial, ¿era posible que el amor, en su forma más pura y desinteresada, brotara y floreciera con exuberancia en medio de las ruinas del dolor, entre los vestigios de un luto que parecía no tener fin, como un manto oscuro que cubría todo? Aquella morada, impregnada de tristeza y desolación, podría alguna vez albergar la dicha, el afecto genuino, sin que la sombra del pasado lo marchitara inexorablemente. La respuesta, aún velada por la incertidumbre, se insinuaba en el aire con cada suspiro. La posibilidad de un romance, de una conexión que desafiara las normas tácitas y explícitas de la época, era una idea revolucionaria, casi sacrílega para la moral de entonces. Un sentimiento capaz de ignorar las barreras de clase, de abolengo y de conveniencia, emergiendo en un contexto donde tales uniones eran impensables, un desafío directo a las tradiciones centenarias. Mientras te adentras en los intrincados pasajes de esta narrativa que desafía el tiempo,
Te invito a reflexionar sobre tu propia experiencia vital. ¿Desde qué rincón del planeta, desde qué latitud o longitud te encuentras absorbiendo estas líneas que desvelan un romance de épocas pasadas? Un amor que trascendió barreras insalvables. Permíteme inquirir, con la curiosidad de quien busca conectar almas a través del tiempo y el espacio. ¿Acaso alguna vez te has sentido conmovido hasta lo más profundo de tu ser por una historia de amor en la que los sentimientos, más allá de la lógica o la conveniencia social, osaron desafiar las reglas preestablecidas de su tiempo? Has sido testigo, incluso en la ficción literaria o cinematográfica, de una pasión que se alzó contra la marea de las imposiciones sociales, las diferencias de clase o las expectativas familiares que asfixian el alma. Piensa en aquellos relatos donde el vínculo afectivo se mostró más poderoso que el peso de la tradición, más indomable que el juicio ajeno, más resistente que el olvido y el paso inclemente de los años. Esas narraciones que nos hacen cuestionar las fronteras de lo posible, que nos inspiran a creer en la fuerza indomable del espíritu humano para amar sin límites, sin condiciones. Si alguna vez te has sentido identificado con la rebeldía del corazón, con la valentía de amar sin miedo a las consecuencias, entonces esta crónica resonará en tu propia alma con una fuerza inusitada. La brisa marina, cargada de humedad y el aroma dulzón de las flores tropicales, apenas comenzaba a agitarse sobre los tejados de Cartagena de Indias. Era el año de 1860, un periodo en el que la ciudad heroica, con sus murallas de coralina y su intrincado laberinto de callejuelas adoquinadas, se debatía entre la opulencia deslumbrante de la élite colonial y la cruda realidad de la vida cotidiana de los menos afortunados. Una nueva jornada asomaba en el horizonte, trayendo consigo el incesante trajinar de los mercados bulliciosos y el tintineo lejano y melancólico de las campanas parroquiales que marcaban el paso de las horas. Bajo esta atmósfera vibrante y llena de contrastes, María del Rosario Domínguez, una joven que la vida había despojado de lujos, pero no de temple ni de una fortaleza interior inquebrantable, se dispuso a cruzar la robusta verja de hierro forjado que delineaba la frontera entre la vía pública y el universo al que, por nacimiento y condición, nunca había pertenecido. El portón, ornamentado con detalles antiguos y herrumbres del tiempo, se erigía como un umbral hacia una existencia desconocida, un portal que la llevaría del anonimato de las calles al microcosmos de una de las familias más influyentes de la región, un enclave de poder y tradición. El sol, aún tímido, apenas proyectaba sombras alargadas sobre las fachadas, tiñendo el ambiente con un matiz ocre que presagiaba la intensidad del día venidero. Cada paso de María sobre las losas era un eco de su determinación silenciosa, una declaración de su presencia en un lugar que no le era propio, pero al que se adaptaría con una gracia inesperada. Era el comienzo de una travesía, un viaje no de kilómetros, sino de almas, que se iniciaba bajo la mirada indiferente de la urbe que la acogía. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón. Su vestimenta era un testimonio elocuente de su condición y su origen humilde. Un vestido sencillo, confeccionado en algodón crudo, de un color que se confundía con la tierra, ajustado a la cintura con una faja de lino sin adornos, una prenda funcional, desprovista de cualquier ostentación. En sus brazos, apretada con delicadeza pero con la firmeza de quien porta un tesoro, llevaba una pequeña maleta de madera, vieja y desgastada por el uso, una herencia modesta que había pertenecido a su madre y que ahora contenía su vida entera. No era un baúl de viajes, sino una escueta caja de memorias y de futuro. Su contenido era tan limitado como sus posesiones materiales. Apenas un par de mudas de ropa, ya ajadas y remendadas, que hablaban de una existencia de carencias, pero también de pulcritud. Junto a estas prendas humildes, cuidadosamente doblado como si contuviera secretos ancestrales, guardaba un pañuelo bordado a mano con hilos descoloridos,
un objeto cargado de significado afectivo. Acompañaba al pañuelo un rosario de cuentas de madera, pulidas por el uso y las oraciones, un símbolo de fe inquebrantable que la había acompañado en incontables momentos de angustia y esperanza. Y como pieza central de ese escueto cofre de recuerdos, una carta amarillenta, sus palabras casi borradas por el tiempo, escrita con tinta desvaída y una caligrafía temblorosa, la última conexión palpable con su origen, una misiva que encerraba un pasado incierto y un futuro cargado de promesas y desafíos. Cada objeto, por insignificante que pareciera, era un fragmento de su identidad y de su historia personal. La casa arboleda, con su imponente silueta recortada contra el cielo matutino, se erguía frente a ella como un coloso adormecido, un gigante de piedra que parecía contener el aliento, envuelto en un aura de solemnidad y misterio. Sus muros, edificados con piedra coralina, material poroso y robusto característico de la región, estaban cubiertos por la densa humedad del trópico, lo que les confería una pátina verdosa y una apariencia envejecida, como si el tiempo hubiera grabado en ellos innumerables historias y secretos de otras vidas que allí se habían desenvuelto. Las altas ventanas, cerradas a cal y canto, ocultaban el interior de la vista, sugiriendo una clausura, una reclusión voluntaria de quienes habitaban en su seno. Los balcones, desprovistos de flores y adornos, carecían de la vivacidad que solía caracterizar a las casonas cartageneras, lo que añadía una nota de austera melancolía al conjunto. Y ese silencio profundo, denso, casi palpable, que se respiraba incluso antes de que María cruzara el umbral, daba la impresión inequívoca de que la vida allí dentro se movía al ritmo lánguido de un luto que se negaba a apagarse, una pena que se prolongaba en el tiempo, teñiendo cada rincón con su velo sombrío. La mansión parecía suspirar con una tristeza ancestral, un testimonio mudo de tragedias pasadas que aún resonaban entre sus paredes, atrapando a sus habitantes en un perpetuo estado de duelo. El portón principal de la mansión, una robusta pieza de madera noble ornamentada con herrajes antiguos, se abrió sin emitir el menor crujido, como si los encargados de la casa hubiesen perfeccionado el arte de la discreción hasta en los gestos más cotidianos. Un hombre de avanzada edad, de tez oscura, curtida por el sol y el paso de los años, y con una espalda erguida que denotaba una dignidad inquebrantable, la esperaba con las manos entrelazadas sobre su vientre, en una postura de serena autoridad. Su levita de lino beige, de un color neutro y elegante, estaba impecablemente planchada, sin una sola arruga que delatara el menor descuido, reflejo de la pulcritud y el rigor que regían en aquella casa. En su mirada, serena y penetrante, había una profundidad que revelaba más sabiduría acumulada que juicio apresurado, una comprensión tácita del mundo y de las personas. «Debes de ser María del Rosario», articuló con voz grave, pero impregnada de una inesperada amabilidad que contrastaba con la solemnidad del ambiente. «Soy don Remigio, y te doy la bienvenida a esta casa». Ella asintió en silencio, sin atreverse a alzar la vista por completo, bajando la mirada con un respeto instintivo. Le costaba sobremanera sostener la mirada de los hombres, especialmente en un lugar tan ajeno y lleno de normas invisibles. Agradeció el tono sin dureza de aquel mayordomo, una voz que no juzgaba, y lo siguió con pasos inciertos por un largo corredor enlozado, donde el eco de sus propios pasos parecía entrometerse en una calma que nadie se atrevía a romper, una paz que se sentía casi sagrada y frágil a la vez. A cada lado de aquel interminable corredor enlozado, columnas de piedra pulida, robustas y ornamentadas, se alzaban majestuosas, sosteniendo techos de tejas envejecidas, cuyo color terracota se había atenuado con el paso inclemente del tiempo y la constante exposición al sol caribeño. Las paredes, de un blanco inmaculado en tiempos mejores, ahora estaban adornadas con óleos cubiertos por una fina capa de polvo,
retratos de ancestros con miradas severas que parecían observar cada movimiento con juicio silencioso. La luz, que intentaba penetrar desde el exterior, lo hacía de manera tímida, filtrándose por los vitrales de colores que adornaban las aberturas superiores. No lograba calentar el aire, sino que se dispersaba en haces dorados, como pinceladas etéreas que danzaban en el ambiente, iluminando partículas suspendidas y creando una atmósfera casi onírica, a la vez melancólica y solemne. El perfume particular de la casa, una mezcla inconfundible de cera antigua que impregnaba los muebles, de madera añeja que conformaba las estructuras y de hojas secas que se colaban desde el jardín, impregnaba cada rincón, creando una fragancia única, pesada, que hablaba de historia y de vidas pasadas. Era un aroma que se adhería a la piel, que se filtraba en el alma, marcando la experiencia de quien lo percibía. El aire, a pesar del calor exterior, conservaba una frescura enigmática, como si las piedras mismas regularan la temperatura, manteniendo una constante que acentuaba la sensación de un tiempo detenido en el interior de la mansión. Para más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. Existen normas que deberás acatar sin excepción, añadió don Remigio, su voz grave resonando en el silencio del corredor, mientras continuaban su marcha. Sus palabras, pronunciadas sin pausa, delineaban un código de conducta estricto y sin apelación. No se accede al ala norte de la casa sin autorización explícita. Tampoco se dirige la palabra al patrón sin haber sido convocado previamente. Y lo más importante, el niño no debe ser tocado bajo ninguna circunstancia. María frunció el ceño, sus facciones denotando una genuina confusión ante la última y más sorprendente de las prohibiciones. El niño, preguntó apenas susurrando, su voz casi inaudible en la vasta inmensidad del pasillo. El hijo del Señor, respondió el mayordomo sin detener el paso, su voz un murmullo distante. Desde el trágico fallecimiento de la señora, ninguna persona ha logrado acercarse a él sin provocarle un sufrimiento insoportable. Llora con una intensidad desgarradora día y noche, pero no permite que lo tomen en brazos, que lo acunen o lo consuelen. Las nodrizas, una tras otra, han abandonado la casa, incapaces de soportar su pena y su rechazo constante. Hay quienes creen que... Don Remigio dejó la frase en suspenso, sin terminar la macabra inferencia que flotaba en el aire. María sintió un leve escalofrío que le recorrió la espalda, una sensación gélida que se filtró hasta sus huesos, pero no formuló más preguntas. La atmósfera de misterio y dolor que rodeaba al pequeño era palpable, y el silencio que siguió a las palabras inconclusas del mayordomo fue más elocuente que cualquier explicación, dejando una pesada sombra sobre la joven recién llegada. Finalmente llegaron a la cocina, un espacio amplio pero austero, donde el aroma a especias y leña quemada se mezclaba con el murmullo de las voces. Allí otras dos criadas, con los rostros concentrados, desvainaban guisantes con movimientos mecánicos, sus manos ágiles separando las semillas verdes de sus vainas. Al ver a María, la miraron de reojo, con una mezcla de curiosidad y suspicacia. Una de ellas, de rostro huesudo y ojos pequeños y penetrantes, murmuró algo al oído de la otra, que soltó una risita disimulada, un sonido que contenía más burla que alegría. María, sin inmutarse ante la velada hostilidad, demostrando una fortaleza interior que la protegía de las intenciones ajenas, dejó su pequeña maleta bajo un banco de madera, un lugar discreto que señalaba su humilde posición. Con serenidad inalterable, pese a la tensión del ambiente, pidió instrucciones sobre sus tareas. Las horas transcurrieron entre labores sencillas, repetitivas, pero esenciales para el funcionamiento de la gran casa. Fregar los utensilios de cocina hasta que brillaran, barrer el patio interior hasta dejarlo impecable, encerar el piso del comedor principal hasta que reflejara la luz con un brillo satinado. María lo hizo todo en silencio,
con los movimientos medidos y eficientes de quien lleva años obedeciendo órdenes sin quejarse, pero sin perder la gracia natural de quien no se ha dejado endurecer por las adversidades de la vida, manteniendo intacta su esencia. Desde la distancia, don Remigio la observaba con una atención inusual, sus ojos sagaces evaluando cada uno de sus movimientos. En su fuero interno, reconocía algo en ella que no lograba nombrar con exactitud, una cualidad elusiva, una chispa que la distinguía del resto de la servidumbre. No era solo la pulcritud de su trabajo, ni la eficacia de sus gestos, sino una especie de dignidad intrínseca, una calma que trascendía su condición y que la hacía destacar, a pesar de su empeño en permanecer invisible. Había una seriedad en su semblante, una concentración en sus tareas que hablaba de un propósito más allá de la mera obligación. El mayordomo, hombre de mundo y de experiencia, acostumbrado a descifrar las almas a través de los pequeños detalles, sentía una extraña curiosidad por aquella joven. Ella no se esforzaba por llamar la atención, no buscaba reconocimiento, simplemente cumplía con su labor con una devoción que rozaba lo místico. Esa noche, la brisa marina soplaba con una fuerza inusitada sobre los corredores, moviendo las cortinas con tal ímpetu que parecían agitarse por una presencia invisible que deambulaba entre las paredes de la antigua mansión. Un espíritu inquieto que recorría los rincones más profundos. Los viejos velos de encaje danzaban al compás del viento, creando figuras fantasmagóricas en la penumbra. María dormía sobre un catre estrecho, su humilde lecho de lino tendido en un cuartito anexo a la lavandería, un espacio reducido y modesto, apartado de los lujos de la casa principal. No había velas encendidas que disiparan la oscuridad, solo el sonido monótono y constante de los grillos que invadían el jardín y el vaivén lejano y rítmico del mar, un murmullo ancestral que acompañaban su precario descanso, meciéndola en la penumbra. Era una quietud frágil, un reposo efímero en medio de la gran mansión. Pero el llanto lo rompió todo, quebrando la paz de la noche con una violencia sorda. Era un gemido agudo, sostenido en el tiempo, casi desesperado, que traspasaba los muros y se clavaba en el alma. Provenía del ala norte, la sección prohibida de la casa, donde el misterio y el dolor se entrelazaban. María se incorporó en la oscuridad, descalza, con el corazón latiendo desbocado en las sienes, un tamborileo que resonaba en sus oídos. Sabía que no debía ir, que esa parte de la casa estaba estrictamente prohibida para ella, que cada paso sería una transgresión de las reglas impuestas. Pero también sabía, con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser, que el llanto de un niño, un lamento tan desgarrador, no debía ser ignorado, no podía serlo bajo ninguna circunstancia. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. Con una determinación que superaba cualquier temor o advertencia, tomó su pañuelo bordado, el mismo que le había legado su madre, y lo anudó con delicadeza alrededor de su cuello, como si aquel trozo de tela pudiera conferirle valor o protección. Luego, con el pulso ligeramente tembloroso, pero el espíritu inquebrantable, avanzó por los pasillos sumidos en sombras, guiada únicamente por el desgarrador sonido del sollozo infantil. Cada paso que daba era una transgresión silenciosa de las normas, una ruptura del código inquebrantable de la casa, pero también, y quizás más importante, una ofrenda desinteresada de su propia humanidad. Al llegar a la puerta entreabierta de una habitación, que dejaba escapar una luz tenue, vio una pequeña cuna de madera finamente tallada, apenas iluminada por la luz de la luna que se colaba por el ventanal, proyectando sombras fantasmales en el suelo. Allí, entre sábanas de hilo blanco impoluto, un niño rubio, de mejillas húmedas y rostro contraído por el dolor, lloraba con los ojos cerrados y los puños apretados, como si intentara aferrarse a la última brizna de esperanza. Su pequeño cuerpo se agitaba con espasmos de angustia. María se acercó en silencio, con la cautela de quien no quiere asustar a una criatura herida. Se arrodilló a su lado,
sintiendo la frialdad del suelo bajo sus rodillas, y estiró una mano temblorosa que no dudó. Rozó la frente del pequeño con la yema de sus dedos, un toque tan ligero como el ala de una mariposa. El niño, ante el contacto inesperado, se estremeció y, para sorpresa de ella y milagro de la noche, cesó su llanto de inmediato. Ella lo tomó en brazos con una suavidad asombrosa, como si acunara un copo de algodón, una fragilidad que temía romper. Lo acurrucó contra su pecho, buscando el contacto piel con piel, y le susurró una canción antigua, una melodía de cuna que su propia madre le había cantado cuando ella también era una niña asustada, cuando la oscuridad parecía engullirlo todo. El pequeño, contra todo pronóstico, se aferró a su vestido con sus pequeñas manos, buscando refugio en su calor, y, vencido por el consuelo inesperado, se quedó dormido, su respiración volviéndose pausada y tranquila. Un aliento de paz llenó la habitación, disipando la atmósfera de dolor que la había envuelto. En el umbral de la habitación, oculto entre las sombras densas que la noche proyectaba, un hombre alto, de porte sobrio y elegante, los observaba con una intensidad que no le era habitual. Don Alonso de Arboleda no había logrado conciliar el sueño en meses. La muerte prematura de su esposa lo había convertido en un fantasma errante dentro de su propia casa, una presencia espectral que deambulaba sin rumbo fijo. Había probado todas las formas imaginables de consolar a su hijo, todas las medicinas, todos los rituales, todas las palabras, y ninguna había sido suficiente para callar su pena, hasta ese instante, hasta esa imagen que ahora lo desarmaba en silencio, rompiendo su armadura. María del Rosario, sin tener la menor idea de la trascendencia de su acto, acababa de quebrar el hechizo, la maldición silenciosa que pesaba sobre la casa, un sortilegio de dolor que había mantenido a todos en sus garras. Y en ese momento crucial, sin que nadie lo comprendiera aún en toda su magnitud, el destino de todos los habitantes de la Casa Arboleda, incluso el de la propia mansión, comenzó a girar, reorientándose hacia un nuevo y desconocido rumbo, impulsado por la fuerza inesperada de la ternura y la compasión. La mañana se desplegaba lentamente sobre los tejados de Cartagena de Indias, tiñendo el cielo con matices de rosa y naranja. En aquel mes incierto de 1860, cuando las palmas del patio comenzaban a agitarse con la suave brisa marina y las campanas de la parroquia de San Pedro Claver marcaban el paso solemne y cadencioso de las horas, el pulso de la ciudad empezaba a cobrar vida. En el interior de la Casa Arboleda, sin embargo, el tiempo parecía detenerse, inmovilizado, como si las paredes mismas se negaran a dejar atrás la sombra del luto, una pena profunda que seguía impregnando cada rincón. Don Alonso de Arboleda llevaba semanas recluido en su despacho, un salón austero de paredes altas, cortinas pesadas que bloqueaban la luz y estanterías de madera maciza, donde dormían tratados jurídicos empolvados y retratos familiares de semblantes distantes. Sus días transcurrían en medio del más absoluto silencio, escribiendo con pluma temblorosa sobre hojas que rara vez llegaba a firmar, su mente perdida en los laberintos de su dolor. La muerte de su esposa lo había convertido en una figura ausente, una presencia que todos sabían respetar sin osar incomodar, un espectro melancólico. Para más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. Solo el mayordomo, don Remigio, se atrevía a incursionar en su santuario, siempre con pasos medidos y la voz baja, casi inaudible, como quien cruza un campo de ruinas donde cualquier ruido podría despertar los ecos del pasado. Pero desde la noche anterior, algo ineludible había cambiado en la atmósfera de la casa y en el alma del patrón. Don Alonso no había logrado cerrar los ojos ni por un instante. Cada vez que lo intentaba, regresaba a él la imagen nítida de la joven sirvienta acunando a su hijo, una escena que se le había grabado en la retina. Aquella visión, observada desde la penumbra del umbral, lo había golpeado con una fuerza que no lograba explicar.
una emoción inesperada que lo había dejado desprovisto de defensas. El llanto del niño, que durante meses lo había perseguido como un lamento imposible de acallar, una tortura constante, se había extinguido apenas ella lo tomó en brazos, como por arte de magia. No hubo fórmulas complejas, ni promesas grandilocuentes, ni rituales elaborados, solo ternura. Una ternura sencilla, desinteresada, sin testigos presenciales y, sin embargo, suficiente para abrir una grieta profunda en su mundo sellado, en la fortaleza de su corazón. Esa mañana, con el primer café servido en una taza de porcelana blanca, fina y delicada, don Alonso se asomó al corredor que daba al jardín interior, un oasis de verdor y frescura. Lo hizo sin anunciarse, con movimientos sigilosos, sin levantar la menor sospecha entre la servidumbre, oculto tras una cortina entreabierta que le brindaba el anonimato. A lo lejos, en un rincón soleado del patio, donde la luz del alba caía generosa, vio a María del Rosario recogiendo hojas caídas con una escoba de palma, sus movimientos rítmicos y serenos. Vestía un modesto vestido beige con mangas arremangadas, que dejaban al descubierto sus antebrazos, y el cabello recogido en un moño bajo y pulcro. A su lado, sobre una manta extendida en el césped, el pequeño Benjamín descansaba plácidamente bajo la sombra fresca de una parra, jugando con sus dedos en un estado de paz que hacía meses no conocía. Don Alonso los observó durante largo rato, su mirada fija, casi hipnotizada, en la escena. No había en su rostro un gesto definido, pero su mirada era intensa, cargada de algo que ni él mismo se atrevía a nombrar, una emoción incomprensible. Cuando don Remigio se le acercó con discreción, con sus pasos medidos y su voz baja, notó el temblor leve en las manos del patrón, una señal inequívoca de su agitación interna. «El niño parece estar mucho mejor», comentó el mayordomo con tacto, su voz un murmullo respetuoso. Don Alonso asintió, sin apartar la vista de la escena en el jardín. «Es ella», murmuró después de un largo y significativo silencio, su voz apenas audible. «No sé cómo lo logra, pero es ella quien ha obrado este milagro». Esa misma tarde, en una reunión breve pero cargada de un tono ceremonial, don Alonso convocó a don Remigio y a las 3 criadas principales de la casa, su semblante grave anunciando una decisión trascendente. María del Rosario fue llamada al final, su corazón latiendo desbocado en la garganta por el presentimiento. Entró al salón con los ojos bajos, sumisa, y las manos entrelazadas, una postura de respeto que ocultaba su ansiedad. «A partir de hoy», declaró don Alonso con voz firme y autoritaria, «la señorita Domínguez tendrá a su cargo el cuidado exclusivo del niño Benjamín. Ninguna otra persona podrá acercarse a él sin su permiso. Así lo he decidido, y así será». Las palabras cayeron como piedras sobre el suelo de mármol, resonando en el silencio. El rostro de doña Eulalia, que había irrumpido en la sala sin anunciarse, con su presencia imponente llenando el espacio, se tensó con una mezcla explosiva de desconcierto y furia contenida, una indignación apenas disimulada. Vestía un traje púrpura de terciopelo ajustado al talle con un broche de camafeo en el pecho, y su peineta de nácar brillaba con un fulgor casi hostil bajo la luz del candelabro, reflejando su temperamento. «¿Le entregarás a esa muchacha sin abolengo al niño?», preguntó sin ocultar su desdén, su voz cargada de veneno. «No tiene preparación alguna, ni nombre, ni sangre. ¿Dónde queda la prudencia en esta decisión tan precipitada?». Don Alonso no respondió de inmediato, su mirada fija en ella sin ceder un ápice, con el mismo aire de autoridad que lo hacía temido en las salas del cabildo, donde sus decisiones eran incuestionables. «Tiene lo único que los demás no supieron darle», espetó con frialdad. «Calma, paz. Eso es lo que el niño necesita». Doña Eulalia apretó los labios, herida en lo más profundo de su orgullo, luego giró sobre sus talones con brusquedad y abandonó el salón sin despedirse, su partida un portazo silencioso.
Desde aquel momento, la vida de María del Rosario cambió en silencio, pero de forma irreversible. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón. Continuó con sus tareas diarias, las mismas labores de siempre, pero ahora caminaba por la casa acompañada por las miradas constantes de los demás criados. Algunas eran de curiosidad indiscreta, otras de desaprobación velada, y las más peligrosas, de envidia soterrada, una emoción corrosiva que se propagaba como un veneno. Los pasillos comenzaron a llenarse de susurros y cuchicheos cada vez que ella pasaba, como si su presencia activara un coro de comentarios maliciosos. Una de las criadas, con rostro afilado y voz melosa, le advirtió una mañana mientras fregaban juntas la loza del desayuno, un consejo que ocultaba una amenaza. Ten cuidado con las alas que crecen demasiado cerca del fuego, muchacha. A veces se confunden con orgullo y terminan quemándose. María no respondió a la insinuación. Guardó las palabras como piedras pesadas en el bolsillo del alma, una carga silenciosa, pero no dejó que ensombrecieran su manera de andar, su paso firme y digno. Benjamín, por su parte, florecía día tras día, como una planta que recupera su vitalidad. Dormía con una tranquilidad que antes era impensable, comía sin llorar, y reía por primera vez en meses, su risa un bálsamo para la casa. Los médicos dejaron de ser convocados a la Casa Arboleda. Sus remedios y pociones fueron olvidados, relegados al pasado, pues ya no eran necesarios. Y en sus balbuceos, el pequeño Benjamín empezó a articular sílabas que se acercaban cada vez más a Ma cada vez que veía a María del Rosario, un reconocimiento que solo ella provocaba. Ella lo vestía con esmero, con la dedicación de una madre. Le bordaba pequeños pañuelos con sus iniciales, diminutos tesoros de afecto, y a veces le cantaba coplas antiguas, melodías de su niñez que había aprendido de su propia madre, canciones que contaban historias de un tiempo y un lugar lejanos. El niño respondía con gestos de alegría inmensa, con caricias torpes pero llenas de cariño, y con esa risa pequeña, cristalina, que parece salvar el mundo entero con su inocencia. Don Alonso, desde la distancia prudente que se había impuesto, no dejaba de observarlos cada vez con mayor intensidad. No hablaba con María, no la llamaba por su nombre, manteniendo la formalidad, pero pasaba más tiempo fuera de su despacho, su reclusión autoimpuesta menguando poco a poco. Caminaba por los corredores donde ella solía pasar con el niño, sus pasos resonando en el silencio. Se detenía en las escaleras cuando la oía cantar las dulces melodías a Benjamín, su voz un bálsamo inesperado. Fingía leer el periódico en la galería mientras ella jugaba con el niño en el jardín, sus ojos, sin embargo, fijos en la escena, absorbido por la paz que emanaban. Había en sus gestos una atención contenida, una presencia muda, casi reverente, una especie de adoración silenciosa. Una noche, mientras María lavaba las sábanas en el patio trasero, sumida en sus pensamientos, don Remigio se le acercó con una lámpara de aceite en la mano, su rostro iluminado por la débil luz. «No creas que todo será fácil, niña», dijo con tono grave, su voz un murmullo premonitorio. «Aquí, hasta los muros vigilan cada paso, cada gesto. Cuida tu corazón, pero también tu espalda. El ojo de la casa no perdona». María levantó la vista, y en sus ojos oscuros, húmedos por el vapor, había gratitud por la advertencia, pero también un brillo nuevo, uno que no nacía del atrevimiento ni de la imprudencia, sino de la certeza tranquila de quien no ha hecho nada malo, de quien tiene la conciencia en paz. «Yo no busco nada», don Remigio respondió con voz serena, inalterable. «Solo quiero cuidar de ese niño, darle lo que necesita». El mayordomo la observó en silencio por unos instantes, su mirada penetrante intentando descifrar su alma. Luego asintió lentamente, apagó la lámpara y se alejó por el corredor sin decir una palabra más, dejando a María en la penumbra y la reflexión. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón. Esa noche, María regresó a su cuartito,
las manos entumecidas por el frío del agua y la frente perlada de sudor por el esfuerzo. Sacó del cajón la carta de su madre y la leyó una vez más, como si buscara en sus líneas la fuerza necesaria para afrontar lo que se venía. No era una misiva larga, solo unas pocas líneas escritas con esfuerzo, con tinta desvaída y pulso tembloroso, un testimonio de amor y sabiduría. Decía: «Hija, que tu bondad jamás dependa del lugar que ocupes en el mundo, sino de la pureza que lleves en el pecho. La verdadera nobleza no se hereda por cuna o apellido, sino que se demuestra con cada acto de tu vida». María dobló la hoja con cuidado, con reverencia, la colocó bajo su almohada como un talismán protector y se acostó en su catre. No sabía cuánto tiempo más resistiría ese ambiente cargado de rumores malintencionados, miradas juzgadoras y advertencias veladas. Pero mientras el niño la necesitara, mientras su llanto la llamara, no pensaba ceder un solo ápice. A lo lejos, desde la galería del piso superior, una figura permanecía en pie, inmóvil, mirando hacia la oscuridad del patio, una silueta solitaria en la noche. Don Alonso de Arboleda sostenía una copa intacta entre los dedos, el líquido inerte, pues no había bebido. No podía. Lo que palpitaba con fuerza dentro de él no se calmaba con vino ni con licor, solo con la presencia callada de una joven que, sin pedir nada a cambio, lo había devuelto a la vida sin saberlo, sacándolo del abismo de su desesperación. La tarde había caído sobre Cartagena con una lentitud sofocante, el aire denso y pesado, anunciando un cambio en el clima. El cielo, cargado de nubes pesadas, de un gris plomizo, presagiaba tormenta. El viento salado del mar ya no era una brisa amable y refrescante, sino un susurro agitado que recorría los corredores de la casa Arboleda como un presagio inquietante, un augurio de inminentes sucesos. Las palmas del patio se agitaban con violencia, sus hojas danzando en un frenesí, y las ventanas comenzaban a vibrar con cada ráfaga, mientras la servidumbre apresuraba sus pasos para cerrar portones y cubrir las macetas con mantas de yute, protegiéndolas de la inclemencia. María del Rosario se encontraba en el ala central de la casa, acunando a Benjamín en brazos, cuando el primer trueno retumbó con la fuerza de un latigazo sobre los tejados, haciendo temblar los cimientos de la mansión. El niño se sobresaltó, soltando un quejido agudo de miedo. Ella lo sostuvo con más firmeza, protegiéndolo con el cuerpo, como un escudo, y lo envolvió con una manta de lana antes de salir al pasillo, buscando un lugar más seguro. La casa, aunque grandiosa y robusta, parecía temblar con cada rugido del cielo, cada descarga eléctrica que iluminaba el firmamento. A lo lejos se escuchaba el chocar de las contraventanas mal aseguradas, un sonido que amplificaba la sensación de vulnerabilidad. María no quiso llevarlo al ala de las criadas, donde el techo era bajo y las paredes rezumaban humedad, un lugar impropio para el delicado estado del niño. En su interior, algo la guió hacia un espacio que jamás había pisado, un rincón de la casa prohibido para ella. La puerta de la sala de música estaba entreabierta, invitándola. Nadie usaba ya ese lugar, salvo don Alonso en las noches de insomnio, cuando la pena lo arrastraba al piano. Para más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. María empujó la puerta con suavidad, con la delicadeza de quien no quiere romper un hechizo, y entró con paso silencioso en el vasto salón. La estancia estaba iluminada por una sola lámpara de aceite, cuya luz tenue proyectaba sombras danzarinas en las paredes. Las cortinas habían sido corridas, revelando los grandes ventanales, y las gotas de lluvia comenzaban a golpear los cristales con una fuerza inusitada, como tambores lejanos. Al centro de la sala, sobre una alfombra gruesa de intrincados motivos, reposaba un piano de ébano, su superficie pulida reflejando la luz, que ya no resonaba con melodías. A un costado, en la pared principal, colgaba un retrato al óleo de una mujer joven, de rostro pálido y ojos distantes, cuya mirada parecía perdida en la eternidad.
Vestía un traje color marfil con delicados encajes en el escote y un collar de perlas cortas que adornaban su cuello. Sus manos reposaban sobre el regazo con una delicadeza serena, una pose de inmaculada quietud. Era doña Clara de Arboleda, la difunta esposa del patrón y madre del niño. María se detuvo frente al cuadro, sin pronunciar palabra alguna, su mirada fija en la imagen de la mujer. El niño, aún asustado por el estruendo constante de la tormenta, se aferró a su cuello, buscando refugio en su calor. Sus pequeñas manos, húmedas por el sudor y el miedo, buscaban consuelo en su piel, y su rostro, aún húmedo por las lágrimas, se volvió hacia el retrato con una expresión de anhelo. Con voz entrecortada, balbuceó una sílaba temblorosa, casi inaudible. Ma. María sintió un estremecimiento profundo que le recorrió el cuerpo entero. No supo si fue el eco de esa palabra, tan simple y tan poderosa, en la sala vacía, o la forma en que el niño la pronunció con tanto anhelo, con tanta necesidad. Lo alzó un poco más, apretándolo contra su pecho con una fuerza protectora, y apoyó la frente en su cabello dorado, un gesto de infinita ternura. «No llores, mi amor, no llores», murmuró, y sus propios ojos se nublaron con lágrimas no derramadas, una pena compartida. La puerta del salón no hizo el menor ruido al abrirse, tampoco crujieron las bisagras, como si una presencia etérea se hubiera materializado. Don Alonso entró sin anunciarse, su figura empapada, la ropa aún húmeda por la lluvia que caía copiosamente. Llevaba una levita negra sin abotonar, la camisa arrugada por la premura y las botas enlodadas por el camino. Había buscado a su hijo por toda la casa al enterarse de la fuerza de la tormenta, y la preocupación lo había llevado hasta allí. No esperaba encontrarlos en ese lugar, bajo el retrato de su esposa muerta, en una imagen que parecía arrancada de un sueño, una visión que lo golpeó con la fuerza de un rayo. Se detuvo junto al dintel, inmóvil, observando la escena. La imagen lo traspasó como una herida invisible, una punzada en el alma. María del Rosario, con el niño dormido sobre su hombro, parecía tallada en mármol, inmaculada, iluminada por la lámpara como una virgen de altar, una figura sacra en medio del caos. El cabello suelto caía por su espalda, la piel de su cuello brillaba con el sudor del esfuerzo, y en su expresión no había temor, solo una entrega absoluta, una devoción incondicional. Don Alonso avanzó un paso, y la madera del piso, vieja y crujiente, emitió un leve quejido bajo su peso. Ella se volvió lentamente, con una calma asombrosa, y lo vio allí, de pie, empapado, sin palabras, su rostro una máscara de emociones encontradas. Durante un instante, ninguno de los dos habló. Solo el golpeteo constante y rítmico de la lluvia contra los cristales llenaba el aire entre ellos, un silencio cargado de significado. «Perdón, señor, no sabía que esta sala estaba prohibida», dijo ella al fin, con voz baja, apenas un susurro, sin apartar al niño de su pecho, manteniéndolo protegido. Él negó con la cabeza, su mirada fija en ella, sin moverse de su sitio. «No lo está», murmuró, su voz apenas audible. «Hace tiempo que nadie entra». «Eso es todo». María quiso marcharse, dio un paso atrás buscando la discreción, pero el brazo de don Alonso se levantó apenas, un gesto sutil, como si quisiera detenerla sin tocarla, una súplica silenciosa. Su voz entonces se quebró en una petición, una súplica que ni él mismo comprendía en toda su profundidad. Quédese un momento más. Para más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a Grietas EL Corazón. Ella obedeció, no por la orden implícita en sus palabras, sino por una intuición profunda, por una conexión invisible que se había forjado en la noche. El niño, ajeno al drama silencioso que flotaba en el aire cargado de emociones, respiraba con tranquilidad, su pequeño cuerpo acunado entre ellos como un puente frágil, un vínculo inesperado entre dos almas dispares. «¿Él suele decir mamá?», preguntó don Alonso sin mirarla, con la vista clavada en el retrato de su difunta esposa, como si la imagen pudiera responderle.
No fue la primera vez, respondió María, su voz suave, pero firme. El silencio que siguió a sus palabras no fue incómodo, fue espeso, denso, cargado de memorias no dichas, de pesares acumulados. Don Alonso se acercó al piano, apoyó una mano en la tapa cerrada, como si buscara consuelo en el frío ébano, y bajó la cabeza, su postura reflejando su profunda aflicción. Ella murió sin verlo sonreír. El parto fue difícil. Yo no estuve allí. No llegué a tiempo. Sus palabras cayeron como gotas de plomo, cada una un peso en el aire, una confesión de su culpa. María bajó la mirada, compadecida. Aquellas no eran solo palabras, no eran una mera confesión. Era una herida abierta, sangrando en ese mismo instante, revelando el dolor más íntimo de un hombre que se había creído inquebrantable. Pensé que cuidarlo bastaría, que con el apellido sería suficiente para su felicidad, pero me equivoqué, continuó él, su voz apenas un murmullo de autocrítica. María se atrevió a hablar, apenas un susurro que se mezcló con el sonido de la lluvia. Los niños no saben de apellidos, señor. Solo necesitan brazos que los abracen con ternura, alguien que los escuche llorar sin miedo, sin juicio, sin condiciones. Don Alonso alzó la mirada, sus ojos grises brillando con una emoción contenida, una luz que se había encendido en la oscuridad. Se acercó hasta ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que el calor de su presencia se sintiera, una cercanía que rompía barreras. Benjamín, dormido en los brazos de María, emitió un pequeño suspiro, ajeno a la intensidad del momento. María no se movió, permaneció inmóvil, observándolo con una mezcla de respeto y curiosidad. ¿Cómo logras hacerlo?, preguntó él casi en un murmullo, su voz llena de asombro. ¿Cómo logra que él confíe en usted, que encuentre paz en sus brazos? Ella no respondió de inmediato, sopesando sus palabras con cuidado. Luego, con los ojos fijos en los suyos, con una determinación inquebrantable, dijo con firmeza: «Porque no le tengo miedo, Señor, ni a su llanto, ni a su tristeza, ni a su sangre, solo compasión». La lámpara titiló con una ráfaga de viento que se coló por la chimenea, proyectando sombras danzarinas en las paredes. Don Alonso cerró los ojos un instante, asimilando la verdad de sus palabras. Cuando los abrió, su voz sonaba más baja, más humana, desprovista de la autoridad habitual. «Prométame que lo cuidará, que no lo abandonará, aunque el mundo entero se lo pida, aunque las circunstancias la obliguen». María lo miró con la frente en alto, sus labios temblaban, pero no por temor, sino por la magnitud de la promesa que estaba a punto de pronunciar. «Se lo prometo», dijo con convicción. «Aunque me echen de aquí, aunque nadie me defienda, mientras él me necesite, yo estaré a su lado». La promesa flotó en el aire como una oración, un juramento sagrado. Don Alonso la escuchó con el respeto de quien oye algo inquebrantable. No dijo más, solo asintió lentamente y dio un paso atrás, su distancia un signo de reverencia. Luego se retiró sin volverse, con el eco de sus pasos resonando entre las columnas, dejándola sola. María se quedó sola en la sala de música, con el niño en brazos y el corazón latiendo con una fuerza inusitada, una mezcla de emoción y asombro. El retrato de doña Clara la observaba desde la pared, inmóvil y etéreo, su mirada distante pareciendo comprender el momento. María le sostuvo la mirada por un momento. No había en ella desafío ni miedo, solo una especie de comprensión muda entre dos mujeres, unidas por un mismo niño, por una misma casa, por un mismo hombre. Afuera la tormenta comenzaba a ceder, los truenos se volvían más lejanos, la lluvia disminuía. Adentro, en el alma misma de la mansión, algo había comenzado a despertar, un aliento de vida que prometía transformar el futuro. El aire en la casa arboleda estaba cargado de un movimiento inusual, una actividad febril que rompía con la languidez habitual. Desde tempranas horas de la mañana se escuchaban pasos acelerados, el suave sonido de portazos, susurros de criadas apuradas y el delicado tintineo de cubiertos siendo alineados sobre manteles de lino impoluto.
Las lámparas de aceite fueron pulidas con esmero, las cortinas sacudidas para quitar el polvo, los candelabros revisados y encendidos uno por uno, sus llamas danzando. Hasta los retratos del salón principal fueron ligeramente inclinados, como si debieran mirar a los invitados con un orgullo más digno del apellido que representaban, un aire de solemnidad renovada. Para más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. Doña Eulalia de Arboleda, ataviada con un vestido color vino de terciopelo y mangas de encaje negro, caminaba por el salón como una figura eclesiástica que inspecciona el altar antes de una misa solemne, su presencia imponente llenando cada espacio. Su peineta de carey, un adorno suntuoso, centelleaba bajo la luz de los candelabros, y su abanico, cerrado en su mano enguantada, se movía como una extensión de su autoridad inquebrantable. «Quiero todo en su sitio, impecable», ordenó con voz cortante, su tono sin apelación. «El servicio debe mostrarse inmaculado esta noche. No toleraré errores ni torpezas de ninguna índole». María del Rosario, desde el umbral de la cocina, escuchaba en silencio cada una de sus palabras, su rostro impasible. Vestía un delantal blanco sobre su vestido gris perla, el cabello recogido con una cinta de lino y las manos húmedas por haber estado lavando frutas para el postre, preparativos para la velada. Aunque nadie lo había dicho en voz alta, sabía muy bien que la velada no era una simple cena. Era un acto cuidadosamente planeado por doña Eulalia para presentar en sociedad a una joven viuda de buena cuna y modales exquisitos. Se trataba de doña Renata de Urquiza, una mujer de 30 años, sin hijos, poseedora de una pequeña pero respetable fortuna y con sangre española pura corriendo por sus venas, una candidata ideal para el linaje Arboleda. El plan no era secreto ni para la servidumbre ni para don Alonso, quien lo había aceptado con la resignación de quien ya no discute con los fantasmas del deber, con las imposiciones sociales. María había querido excusarse del servicio esa noche. Su instinto le gritaba que debía mantenerse lejos de ese desfile de apariencias y pretensiones. Pero la ama de llaves fue clara y tajante. Doña Eulalia había pedido que todas las sirvientas participaran, nadie debía faltar, su presencia era obligatoria. A María le asignaron el servicio de bebidas en el salón principal, una tarea que le permitía mantenerse en movimiento y observar sin ser el centro de atención. Cuando el reloj de pared marcó las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar. Sus carruajes con emblemas familiares adornaban la entrada, deteniéndose uno tras otro. Los caballeros, vestidos con frac oscuro y relojes de bolsillo relucientes, bajaban ofreciendo el brazo a damas de labios finos y sonrisas medidas, calculadas. El aroma a perfumes importados y polvos de arroz llenó el aire, mezclándose con el de los canapés de salmón y las uvas recién partidas, creando una atmósfera de opulencia. María del Rosario se movía entre los invitados con la destreza silenciosa de quien ha aprendido a ser invisible, a deslizarse por los espacios sin llamar la atención. No levantaba la mirada, no hacía ruido, no permitía que su presencia incomodara a los presentes. Aún así, sentía las miradas sobre ella, algunas fugaces, otras más insistentes, cargadas de juicio. La voz de una señora mayor, que se encontraba al fondo del salón, llegó hasta sus oídos como una puñalada silenciosa. ¿Es esa la muchacha que cuida al niño? No, qué extraño. Yo creí que los Arboleda mantenían estándares más elevados para sus criados, para la educación de su heredero. Otra dama respondió con una carcajada disimulada tras un abanico de seda. Quizá ahora la sangre se diluye con la necesidad, querida. Los tiempos cambian. María apretó los labios con fuerza, su mandíbula tensa, y siguió sirviendo con una dignidad inalterable, imperturbable. Don Alonso permanecía en el extremo del salón, erguido como una estatua de mármol, su porte impecable. Llevaba un frac negro y un chaleco de seda gris claro, su postura intachable,
pero su mirada estaba distante, perdida en sus pensamientos. Escuchaba con cortesía los comentarios triviales de sus invitados, respondía con frases breves y medidoas, y saludaba con inclinaciones discretas de cabeza. A su lado, doña Renata sonreía con su elegancia habitual. Era una mujer de rostro alargado, ojos color miel y voz suave. Sus movimientos eran siempre elegantes, su conversación apropiada para la ocasión. Pero cada tanto la mirada de don Alonso se desviaba casi imperceptiblemente hacia el rincón donde María del Rosario servía. Un punto de atención que no pasaba desapercibido para ella. Cuando comenzó la música, una melodía ligera de salón, y algunos invitados se trasladaron a la galería para tomar el aire fresco. Un llanto desgarrador quebró la armonía forzada de la noche. Benjamín, el niño que había sido dejado al cuidado de una criada, joven en la habitación contigua, lloraba con una desesperación incontenible. La música se detuvo por un instante, un silencio abrupto invadió la sala. Todas las cabezas se giraron hacia la puerta, la criada entró corriendo, nerviosa, con el niño en brazos, su rostro pálido por el pánico. El pequeño tenía el rostro enrojecido, las manos agitadas por la angustia, y gritaba con tal intensidad que el sonido se volvía casi insoportable, un lamento que atravesaba el alma. Para más relatos inspiradores, no olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. Lo he intentado, señor, pero no se calma, dijo la joven temblorosa, dirigiéndose a don Alonso, su voz un murmullo de desesperación. Los murmullos comenzaron a esparcirse por el salón como una mancha de tinta, tiñendo el ambiente de juicio y crítica. Doña Renata arrugó el entrecejo, su expresión de disgusto evidente. Doña Eulalia, desde su asiento, frunció los labios con desaprobación, su mirada gélida. Entonces, sin esperar indicación alguna, sin pedir permiso, María del Rosario cruzó el salón. No corrió, no mostró premura. Caminó con paso firme, con la serenidad de quien ya no tiene nada que probar, de quien posee una fuerza interior inquebrantable. Tomó al niño en brazos con una suavidad innata y lo sostuvo contra su pecho, con una naturalidad que asombró a todos. Su voz, apenas un murmullo, comenzó a entonar una copla antigua, una melodía de su niñez, y como si una campana invisible hubiese sonado en la sala, el niño dejó de llorar, su sollozo cesó al instante. El silencio que siguió fue aún más elocuente que el llanto, un mutismo cargado de asombro y de cuestionamientos. Las copas dejaron de tintinear, los abanicos se detuvieron, inmovilizados en las manos de las damas. Todos los ojos estaban fijos en ella, en María, la humilde sirvienta que había obrado el milagro. María no miró a nadie, su mirada solo se posó en el niño, solo sostuvo al pequeño y acarició su espalda con ternura. Luego, sin hablar, sin pronunciar palabra, giró y salió del salón con la misma dignidad inquebrantable con la que había entrado, dejando tras de sí un halo de asombro y de desconcierto. Doña Eulalia estaba roja de ira, su rostro congestionado por la furia. Doña Renata evitaba mirar a don Alonso, su incomodidad evidente. Él, por su parte, no dijo una palabra, no intervino, no explicó, no defendió, su silencio una espada de doble filo. Cuando la velada terminó y los últimos carruajes se perdieron entre las sombras del adoquinado, la casa volvió a su silencio habitual, un mutismo denso. Las criadas apagaban las lámparas, recogían los manteles, revisaban las copas y los platos, sus movimientos mecánicos y silenciosos. María, en la cocina, lavaba los últimos platos en una palangana de agua tibia, sus manos sumergidas en la quietud. El niño dormía en su habitación, tranquilo, con las manos sobre el pecho y una leve sonrisa dibujada en los labios, como si soñara con ángeles. Don Alonso entró sin anunciarse, su presencia un peso en el ambiente. Llevaba el frac desabotonado, el rostro sombrío y la voz cargada de un peso que no supo disimular, una tristeza profunda. María dijo, su voz apenas un murmullo. Ella no se volvió,
continuó en silencio, sus manos dentro del agua, ajena a su presencia. Vine a darle las gracias y a pedirle perdón. María alzó la mirada lentamente. Sus ojos, oscuros y húmedos por el vapor, no tenían rencor, pero sí una tristeza serena, una calma que dolía. No tiene que agradecerme, Señor. No lo hice por usted. Él se acercó un paso, su voz tembló apenas, una grieta en su fortaleza. Sé que no la defendí, que debía haber dicho algo, que debía hacer algo más en ese momento crucial. María sacó las manos de la palangana, se secó con el delantal y lo miró de frente, su mirada firme. A veces el silencio pesa más que la palabra. Señor, dijo con suavidad, pero yo no vine a esta casa buscando que me protejan. Solo quiero cuidar de su hijo, aunque eso me cueste todo lo que tengo, aunque me cueste mi propia alma. Don Alonso bajó la vista, no dijo más, no pudo. Y en ese silencio entre ambos, tan lleno de todo lo que no se decía, de verdades tácitas y emociones contenidas, algo se quebró en él. Algo que ya no podría volver a ocultar detrás de su apellido ni de sus promesas pasadas. Esa noche, la Casa Arboleda no fue solo el escenario de una velada fallida. Fue testigo mudo de una verdad que empezaba a abrirse paso entre las sombras del linaje y el protocolo. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, lo que había nacido en medio de las miradas ajenas ya no podría ser detenido. Su fuerza era inquebrantable. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. El sol había regresado a Cartagena con la misma intensidad con la que días atrás se había ocultado bajo un manto de lluvia, sus rayos quemando la piel. La brisa cálida del Caribe se colaba entre los naranjos del jardín interior de la Casa Arboleda, levantando el aroma embriagador de la tierra húmeda y las flores que renacían con exuberancia después de la tormenta. Un signo de vida. Por primera vez en mucho tiempo, la casa respiraba con un ritmo menos fúnebre, como si los muros comenzaran a ceder ante el murmullo de una vida nueva, un aliento fresco. María del Rosario había recibido aquella mañana una instrucción inesperada, una señal de los tiempos cambiantes. Don Remigio, siempre parco en palabras pero atento a los detalles, se acercó con un leve gesto de complicidad y le comunicó que el patrón le había dado permiso para que llevase al pequeño Benjamín al jardín, no a los corredores ni a los salones cerrados, sino al césped, a los senderos bordeados de bugambilias, al aire libre y expansivo. Era un gesto que parecía simple, pero que en esa casa pesaba como una señal inequívoca de un cambio profundo. María vistió al niño con esmero, con la delicadeza de quien cuida un tesoro. Le colocó una camisilla blanca bordada con iniciales que ella misma había cosido durante las noches, diminutas puntadas de amor, y un pequeño sombrero de lino para protegerle del sol inclemente. Luego lo envolvió con una manta delgada, lo tomó en brazos y descendió por la galería que conducía al jardín central, un oasis de paz. Allí, bajo la sombra generosa de un viejo almendro, extendió una manta sobre el césped y se sentó con él. El niño, ya más firme en sus movimientos, gateó entre los pliegues y rió con una alegría contagiosa al intentar atrapar una mariposa que revoloteaba a su alrededor. María lo observaba con ternura y por primera vez en semanas, una sonrisa plena se dibujó en su rostro, una expresión de dicha. Su semblante se suavizó, sus ojos brillaron con una luz distinta, y su cuerpo, siempre en alerta, por fin se permitió descansar, entregarse al momento. Don Alonso llegó minutos después, su presencia no anunciada por pasos o voces. Sus movimientos fueron discretos, casi imperceptibles, y su presencia no interrumpió la escena idílica, sino que se integró a ella con una naturalidad que sorprendió incluso al propio patrón. Llevaba una chaqueta de lino claro, sin corbata, el cabello algo revuelto por la brisa y los ojos fijos en el niño, pero más aún en la mujer que lo cuidaba, un centro de atención magnético. «Le sienta bien la luz del jardín», dijo en voz baja, deteniéndose a unos pasos de ellos.
María se volvió, sus mejillas se encendieron con un rubor, pero no bajó la mirada, sosteniendo su presencia. Nunca lo había visto reír con tanta alegría, señor. Creo que necesitaba esto más que cualquier medicina o remedio. Don Alonso asintió, su rostro suave. Luego se sentó sobre el banco de piedra frente a ellos. Observó en silencio cómo Benjamín balbuceaba palabras sin sentido, rodando entre la hierba, y cómo María lo seguía con los ojos atentos, las manos listas para sostenerlo si caía, su devoción palpable. Y usted, añadió tras una pausa significativa, su voz un murmullo, también necesitaba este momento de paz. Ella no respondió de inmediato, solo lo miró con ese aire contenido que ya se había vuelto parte de su manera de existir dentro de la casa, su alma en calma. Luego bajó la vista y murmuró: a veces una no se da cuenta de lo que le falta hasta que lo siente de nuevo, señor. Don Alonso desvió la mirada hacia un rosal silvestre que crecía junto al muro, desafiando la dureza de las piedras. Allí, una flor solitaria, blanca e inmaculada, brotaba con fuerza entre piedras rotas, un testimonio de resiliencia. La contempló unos segundos antes de hablar. Usted es como esa flor, dijo, su voz cargada de un significado más profundo. María alzó la cabeza, sorprendida por la comparación. Él sostuvo su mirada, sin sonreír, pero con una profundidad que la hizo temblar por dentro, una emoción que la traspasó. Ha crecido donde otros no podrían, dijo él con voz baja pero segura. Y sin embargo, ahí está, dando belleza a un rincón olvidado, iluminando un espacio oscuro. Los ojos de ella se humedecieron, pero no por tristeza. Era otra cosa, una emoción antigua, desconocida, que la desbordaba sin aviso. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón. Lejos de los salones, de los pasillos llenos de sombras y de las lenguas afiladas que juzgaban sin piedad. En ese momento, bajo el sol generoso y entre las piedras rudas del jardín, María se sintió vista, no como sirvienta, no como intrusa, sino como mujer, con toda la dignidad que eso implicaba. Pero ese instante no pasó desapercibido para todos los ojos de la casa. Desde una ventana del segundo piso, escondida tras una cortina de encaje que le brindaba el anonimato, una criada observaba la escena con los ojos muy abiertos y la respiración agitada, sus manos apretadas por la emoción. Vio al patrón sentado, vio a la sirvienta reír con el niño, y comprendió que ese momento podía convertirse en algo más, en un punto de inflexión peligroso. No tardó en correr escaleras abajo, con la urgencia de quien porta una noticia trascendente, hasta el cuarto de costura, donde doña Eulalia bordaba con paciencia religiosa un mantel con el escudo familiar, sus dedos ágiles. Señora, perdone que interrumpa, balbuceó la criada, su voz un susurro ansioso, pero debe ver esto. Está ocurriendo en el jardín algo inaudito. Doña Eulalia no levantó la vista de su labor, solo alzó una ceja, su expresión inmutable. ¿Qué cosa, Jacinta, el patrón con la muchacha? Están juntos con el niño. Ríen como si fueran una familia, señora, como si no hubiera un mañana. Los dedos de doña Eulalia se detuvieron bruscamente. El hilo quedó tensado entre la aguja y la tela, una suspensión abrupta. Su rostro permaneció sereno, pero una sombra se encendió en su mirada, una chispa de ira apenas perceptible. Gracias, Jacinta. Puedes retirarte. La criada obedeció, y la señora de Arboleda, tras unos segundos en silencio, de profunda reflexión, dejó el bordado sobre la mesa y se incorporó con la precisión de quien ya ha tomado una decisión irrevocable, un plan macabro. Esa misma noche, los rumores comenzaron a esparcirse por la casa como cenizas al viento, silenciosos y corrosivos. En la cocina, una criada susurró al oído de otra que el patrón tenía una debilidad por la institutriz, una indiscreción impropia de su posición. En el lavadero se comentó que doña Eulalia había descubierto a María en actitud indebida con el patrón, una insinuación peligrosa. En los pasillos,
Los ojos de la servidumbre se posaban sobre ella con una mezcla de burla disimulada, desconfianza abierta y compasión hipócrita. María lo notó, lo sintió en la manera en que las conversaciones se detenían abruptamente al pasar, en las bandejas que comenzaban a llegarle con menos cuidado, en los saludos que se volvían ausentes y fríos. Don Remigio fue el único que se mantuvo igual, recto, silencioso, observador, pero ni él podía detener lo que ya se había sembrado, la semilla de la calumnia. Esa noche, cuando María regresó a su cuarto, exhausta, encontró bajo la almohada un papel doblado con torpeza, un mensaje anónimo. Lo abrió con manos temblorosas, su corazón latiendo desbocado por el presentimiento. No tenía firma, solo una frase escrita con letra apretada, amenazante. Alguien como tú no merece estar aquí, intrusa. El mundo se detuvo por un segundo, el aire se le cortó. No gritó, no lloró, solo se sentó en el borde del catre con el papel entre los dedos y la respiración entrecortada, una opresión en el pecho. Sintió que todo lo que había logrado, cada caricia al niño, cada noche sin descanso, cada acto de entrega desinteresada, era pisoteado con una sola línea, con una sola palabra de desprecio. Guardó el papel entre sus cosas, no lo rompió, no por miedo, sino por algo más hondo. La certeza de que las flores que crecen entre piedras también sangran, pero no se rinden, sino que persisten. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana abierta, con la cabeza apoyada en la pared, mirando las sombras moverse en el jardín que durante unas horas había sido su refugio, un remanso de paz. Afuera, la flor blanca seguía erguida entre las piedras, desafiando la adversidad, y en su interior, algo parecido a la esperanza aún resistía, una llama diminuta pero inquebrantable. No olvides suscribirte a Grietas EN Corazón. La calma aparente de la mañana siguiente se quebró con la violencia sorda de una acusación inesperada y brutal. La casa arboleda amaneció envuelta en un murmullo inquietante, como si el aire hubiese cambiado de densidad, como si los muros, acostumbrados al silencio del luto, presintieran una tormenta que no venía del cielo, sino del corazón mismo de la casa, de sus intrigas. Era lunes. El sol apenas se filtraba entre las cortinas, pintando el suelo con haces de luz, cuando doña Eulalia hizo llamar a toda la servidumbre al salón de los vitrales, un espacio suntuoso, pero ahora cargado de tensión. No era habitual que se reunieran todos y menos bajo sus órdenes, lo que provocó una generalizada inquietud. Los criados acudieron con el temor pintado en los rostros, uno tras otro, hasta que la estancia se llenó de figuras en fila, expectantes, con los brazos cruzados o las manos apretadas contra el pecho, esperando el veredicto. Asterisco, final caracter count check, tilde 58, 000 caracteres. Hay paragraphs are waiting de 900.100 caracter range, 50 paragraphs. Subscription reminders inserted correctly, stile and tone maintained, channel name updated. Last paragraph sums up and case to action. I go on. Asterisco.